¿Cómo estamos? Me cogieron aquí. Tranquilo. A todos nos pasa. ¿Verdad? Es que uno llega y se vuelve acá hablando y demás. Acomodándonos. Saludos, buenos días para todos. Contentísimo, muchas bendiciones a toda esa gente linda. Bueno, este ha sido un programa mega interesante. Hemos venido por ahí escuchando. Ajá. Y ciertamente, qué bueno que por eso hay que insistir en los medios cristianos que están ahí. Mire, la gente tiene que saber que estos medios son mega importantes en este tiempo. Sí, amén. Y Nueva Vida está ahí, mire, lanzando la amén. flecha como es. Nancy. Un abrazo a todos, les extrañamos la semana pasada que estaban afuera, pero damos gloria a Dios que estamos aquí para, ¿verdad?, compartir como todos los martes una palabra y adorar al Señor. Qué bueno. Amén. Bueno, y aprovechamos saludar también por acá está nuestro hermano Julito, que siempre nos acompaña, así que damos cumplió años esta semana. Años. Qué bueno. Está soltero. La gente que está ahí en el live, estamos buscando está llenito de amor a Julito, dígalo. Amor y música. Amor y música. Oye, es una combinación interesantísima. Bueno, familia, mira, quiero utilizar en el día de hoy una expresión que está en los evangelios, pero voy a utilizar Marcos capítulo 2, versículo 22. Jesús hablando, utilicé esta expresión y la quiero utilizar en esta mañana. En el versículo 22, Jesús diciendo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y es interesante porque cuando usted busca la referencia, la enseñanza de lo que hay detrás de esto, te va a dar cuenta que necesitamos ser odres nuevos. Permítame explicarles rápido. Mire, el odre, toman un animal, mayormente la oveja, sacan el cuero, lo ponen a secar. El mismo proceso se usa para la conga y esas cosas así, ¿verdad? Lo llevan el sol le mata las bacterias, obviamente lo seca y demás. Pero luego el odre se tomaba ese pedazo de cuero seco, rígido, y se metía en agua y aceite. Y la gente tiene que saber que si algo nos purifica a nosotros y nos ablanda un poco es el agua y el aceite. El agua, las lágrimas que brotan de nuestros ojos nos ablandan. Y el aceite es esa unción, esa frescura que Dios nos da. Entonces ponen ese pedazo de cuero ahí en el agua aceite, se ablanda y le dan la forma de botija. Eso es un odre nuevo. Se hace una botija y ahí echaban el vino nuevo. Cuando usted echaba el vino nuevo ahí, algo pasaba. Y es que, o debe pasar, y es que el vino nuevo va a fermentar. Por lo tanto, hay expansión. Entonces, ese cuero que ya fue hidratado por el agua y el aceite, ahora tiene vino nuevo adentro y comienza a expandirse. Hasta llegar a un punto donde el vino toma su lugar y el odre ya se expandió hasta el lugar que es. Ahora, si ya el odre está expandido, y echan vino nuevo de nuevo en él, ya no tenía forma para dónde qué, expandirse. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Se iba a romper y el vino se iba a desparramar, el vino nuevo se iba a perder. Jesús está enseñando de esta manera tan sencilla y tan clásica para que la gente entendiera que para él entregarle algo nuevo, debían ser odres nuevos. ¿Por qué? Porque hay gente que los procesos de la vida, las circunstancias, los hace expandido tanto que han llegado a un límite. Yo escucho gente hablando de límites. Escucho gente, como hablado esta mañana, llenos de temores. Han llegado a un punto de miedo, de cobardía, que ya ese odre está expandido hasta lo último. Ya no le cabe una gota más. Y si se le echa vino nuevo, va a reventar, va a explotar. Por lo tanto, yo creo que estamos en un tiempo de temporada nueva de Dios, de cosas nuevas de Dios. La gente tiene que saber que Dios no ha cambiado, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que Él no cesa en su empeño en bendecirnos, en entregarnos ideas nuevas, en entregarnos bendiciones nuevas, en entregarnos proyectos nuevos. Dios está empeñado, si puedo utilizar esta palabra, en bendecirnos a nosotros, en entregarnos cosas lindas cada día más. Pero ¿hasta dónde mi odre está dispuesto a recibir algo nuevo de Dios? Hay gente que, Señor, dame algo, Señor, dame algo, Señor, esto. Pero ¿cómo está tu odre?
Porque posiblemente un divorcio lo expandió tanto y tanto que ahora no cabe algo nuevo de Dios en ti. Posiblemente un diagnóstico expandió tanto y tanto tu odre que hoy no cabe un milagro en ti porque sientes que se va a perder, porque nada va a suceder. Hay gente que tiene que saber en esta mañana que Dios le está diciendo: tienes que quitar de ti, tienes que sacar de ti, tienes que arrancar de ti cosas del pasado, cosas que ya sucedieron, que han expandido tus sentimientos, que han expandido tus emociones, que han llevado tu corazón al límite, que ya no aguantas más. ¿Por qué? Porque quiero entregarte algo nuevo, y si te entrego algo nuevo, se va a perder, no lo vas a valorizar, no lo vas a entender, no lo vas a comprender, no lo vas a disfrutar, no lo vas a saborear, no vas a poder degustar de algo nuevo, se va a perder. Entonces hay gente que me escucha en esta hora que su odre está demasiado expandido y Dios te dice: hay que cambiar el odre. Y como dice esta alabanza, dice: debes decirle a Dios en esta mañana: quita todo de mí, quita de mi corazón toda tristeza, lo que pasó, lo que sucedió. Hay odres expandidos por un pasado de dolor, una mujer que fue maltratada, una mujer que fue golpeada, un hombre que fue vituperado, alguien que injustamente fue botado de su trabajo, alguien que por más que se esforzó las cosas no le salieron, y ese odre está expandido hasta lo último. Siente que va a reventar, que ya no puede más, que ya llegaste a tus límites, pero Dios quiere darte algo nuevo en esta mañana. Yo vengo a hablar con gente que tiene que saber que Dios le quiere entregar algo nuevo. Dile a Dios: quita de mí, saca de mí todo eso porque quiero algo nuevo tuyo, Dios mío, quiero algo nuevo en esta hora. Tú, solo quedes tú, Jesús, quita todo de mí. Vamos, alguien que lo diga, alguien que lo exclame. Tú, solo quedes tú, Jesús, quebrántame. Sí, Señor. Quebrántame. Sí, Señor. Hazme de nuevo. Moldéame. Yo quiero ser un ejemplo. Aleluya. Quiero ser un reflejo de tu corazón. Quita todo de mí. Quita todo de mí. Hasta que solo quedes tú. Solo quedes. Debemos madurar en nuestra jornada de fe. Debemos dedicarle tiempo a lo que requiere tiempo en nuestra vida. Debemos poner la visión a donde vea. Debemos caminar por el camino correcto. Debemos reestructurar nuestros pensamientos. Debemos reestructurar nuestro corazón. Debemos, esforzarnos si queremos sobresalir en lo que nos toca hacer. Óyeme, la gente quiere sacar A en la escuela, pero no quieren estudiar. Entonces, es imposible. Nosotros debemos hacer lo que nos toca. Entonces, Dios quiere entregarnos ideas nuevas, plasmar en nosotros bendiciones nuevas, quiere cerrar capítulos nuevos. Pero yo te pregunto en esta mañana: ¿hasta qué punto tu odre está dispuesto a recibir algo nuevo de Dios? Yo te pregunto en esta mañana: ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a caminar en algo nuevo de Dios para tu vida? Yo te pregunto en esta mañana: ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a cerrar capítulos viejos y abrir un capítulo nuevo de bendición? Yo te pregunto: ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a ponerle un stop al miedo, a la cobardía, a todo lo que tú enfrentas y comenzar a decir a Dios: lléname con vino nuevo, con bendición nueva, con cielos abiertos nuevos para mí, con ideas nuevas, con proyectos? Lléname de algo nuevo de ti, Dios mío. Dios no quiere que se pierda la bendición que Él tiene para ti. Dios no quiere que se pierda, óyeme, lo que Él ha programado y ha diseñado para ti. Dios quiere, óyeme, que tú lo puedas recibir, lo puedas disfrutar, lo puedas plasmar. Alguien hoy debe sacar su resentimiento, alguien hoy debe sacar su dolor, su frustración. Alguien hoy tiene que decir: no, yo soy odre nuevo, yo quiero algo nuevo de Dios, yo quiero bendición nueva de Dios. Es bendición para mi vida, es bendición para mi casa. Lo que ayer sucedió se queda atrás. Voy a escribir una nueva historia, algo nuevo de Dios, algo nuevo de Dios. Estoy hablando y declarando algo nuevo de Dios.
Lo que ayer te causó dolor, Dios te va a entregar hoy un tiempo de bendición. Lo que ayer te estaba robando el sueño, Dios te dará descanso. Estoy hablando de algo nuevo. Capítulos que se cierran en tu vida porque algo nuevo Dios te va a entregar. No dudes de que Dios tiene algo nuevo y no se va a desparramar, no se va a perder. Óyeme, no, vuelvo y repito, no se va a perder, no se va a desparramar lo que Dios te entrega nuevo para tu casa, para tu vida, para tus sentimientos, para tus emociones, para tu ministerio. ¿Por qué te vas a negar la oportunidad? ¿Por qué te vas a negar una oportunidad a algo nuevo de Dios? Porque el odre está muy expandido, porque el odre ha llegado a su final, porque ya no aguantas más. Dios te dice, voy a hacer de ti un odre nuevo, un tiempo nuevo, una temporada nueva, un espacio nuevo. Alguien debe conectarse con esta palabra en esta mañana y decirle al enemigo, te equivocaste, por un tiempo me resecaste, por un tiempo me llevaste hasta el límite, por un tiempo me llevaste hasta donde no podía más, pero ha llegado el tiempo donde Dios me hace odre nuevo y me voy a exponer a algo nuevo de Dios. Siento en mi espíritu que hay gente que debe conectarse con esta palabra ahora. Y yo no sé si tu llamada va a poder entrar hoy, pero alguien hoy, ahí en su casa, en su carro, en la oficina, ahí donde estás ahora, debe hablar con Dios. Esas lágrimas que he querido sostener, amarrar, que he querido que no me vean llorar. Dios te dice, llora, porque en tus lágrimas voy a derramar aceite también. Y voy a ponerte dócil. Aleluya. Hay gente que tiene que entrar en esa etapa de ser dócil, manejable por Dios. Hay gente que se ha secado tanto, que saben tanto, o han querido manejar las cosas tanto, que no se atreven a decirle a Dios, Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Hazme de nuevo. Trabaja conmigo de nuevo. Restaurame de nuevo, te fallé, he llegado a lo último, Señor, quiero algo nuevo tuyo. No quiero el mismo ciclo, no quiero seguir en lo mismo. Señor, ayúdame a ponerme algo nuevo. Dios te dice, te voy a dar vino nuevo. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Alguien tiene que tomar esta palabra para ir a decir vino nuevo. Hay algo nuevo de Dios. Hay algo nuevo de Dios, Juan Carlos. Yo creo que este día hay algo que está derramándose del cielo. Odres nuevos que el Espíritu. Odres nuevos que el Espíritu. No te vas a dañar. No te va a dañar tu vida. Dios va a hacer algo nuevo. Recibe lo que está ahora. Dilo, dice. Toma mi corazón. Díselo al Señor en esta mañana. Toma mi corazón y hazme de nuevo. Divino alfarero. Hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Oye esto. Toma mi corazón. Quiero preguntarte, porque las cosas a veces pasan sin uno darse cuenta. Y te pregunto, ¿acaso aún sin darte cuenta te has convertido en un odre viejo, con un corazón duro, inflexible, donde no hay espacio para hacer algo nuevo en Dios? Como consecuencia te estás rompiendo, te estás quebrantando, te muestras fuerte ante la gente, te muestras fuerte ante todo el mundo. Wow, te muestras, pero te estás quebrando poco a poco. ¿Piensas que ser dócil en las manos del alfarero te hace débil? Hay gente que piensa que decirle a Dios, trabaja conmigo, o que lo vean llorar, o abrir su corazón, los hace débiles. Perdedor. Esa me gustó, los hace perdedores. Sí. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu estatus? ¿Cuál es tu estatus? Yo prefiero que me digan perdedor, débil y demás, pero ser dócil en las manos de Dios y recibir cosas nuevas de Dios, a que la gente me vea creyéndose que, wow, mira dónde está, mira quién es, mira el nombre que carga. No. Yo quiero ser ese odre que retengo la bendición de Dios. Mire, yo quiero ser ese odre que Dios ponga algo nuevo en mí. Por eso cuando pasó todo esto de la pandemia, hicimos como la tortuga, por lo menos en nuestro caso, nos escondimos en el caparazón. Y de momento le dije a Nisi, no, pero ¿qué es esto? No.
No, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Vamos a hacer lo que nos toca. Vamos a levantar el pueblo. Vamos a bendecir a la gente. Vamos. Y me han dicho de loco, me han dicho de todo. Pero nosotros vamos. ¿Por qué? Porque yo quiero que el vino nuevo que Dios ha puesto en nosotros se expanda y bendigamos vida y bendigamos gente. Pero pregunto una vez más y quiero que puedas reflexionar en esta mañana. ¿Te has convertido tú en un odre viejo con un corazón duro, inflexible, donde no hay espacio para algo nuevo de Dios? Wow. Porque los golpes han sido duros, porque todo lo que has vivido ha sido tan duro, porque parece que tu vida ha sido tan duro que nadie ha vivido lo que tú has vivido. ¿Por qué? Cuando tú miras para el lado te vas a dar cuenta, wow, que tú dices, lo que yo he vivido parece pequeño. Amén. Aunque no deja de ser importante, porque hay gente que ha vivido unas cosas, wow, ¿qué es esto? Mas, sin embargo, tú los ves sonriendo, tú los ves testificando, tú los ves, y tú dices, ¿cómo es posible? Mi hermano, porque se dejaron que manejar, moldear. Dejaron que el aceite ablandara y hiciera un odre nuevo, y Dios diga, voy a depositar en ti algo nuevo. Y yo tengo que insistir en esto. Siento en mi espíritu que Dios en esta mañana quiere tomar odres resecos, golpeados, odres que parecen que están lindos, que están hermosos, pero que Dios sabe que están resecos, que están expandidos hasta lo último, que ya no aguantan más. Y Dios quiere hoy darle forma de nuevo, hacerlo Dios se convierte en agua y aceite para llevarnos otra vez donde nos podemos retener el depósito de Él otra vez. Aleluya. Mire, en estos días estaba en Estados Unidos y voy a un supermercado. Obviamente hay un área mexicana. O sea, que México usa mucho la comida mexicana, utiliza mucho el pique. Y los hay de todas maneras. Chiquitos, grandes, bueno, ustedes saben más de eso que ustedes. Entonces, utilizan mucho para transportarlo el disecar el ají como tal. Por más grande, lo llevan a un estado seco ya. Pero me di cuenta y había unas personas hablando y compagina con lo que estoy diciendo. No, tú compras tú lo metes en agua y él se va a hidratar de nuevo. O sea, él se pone que manejable de nuevo. Entonces lo compran así seco, lo ponen en agua, lo dejan que se hidrate de nuevo. Yo creo que Dios en esta mañana quiere tomar gente que se siente así seco por un divorcio. Y tienes razón en sentirte así. Por una traición tienes razón por sentirte así. Por un diagnóstico. Por algo te ha tocado que te haya llevado a sentirte seco o expandido hasta lo último, que ya no aguantas más. Pero Dios te dice hoy, aquí en Nueva Vida está fluyendo agua y aceite. Amén. En esta misma unción del ambiente que hay, con la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, con los cánticos de Nimsi, abrimos las líneas telefónicas. Dios te está hace rato haciendo un llamado a tu corazón. No solamente queremos oración por sanidad y por milagros, hay un llamado abierto a conversión y reconciliación esta mañana en este segmento de refrigerio. Fernan, ¿me das los números de teléfono? El número está disponible, 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Hello. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, buenos días. Mi nombre es Ani Martínez de Junco. Dios te bendiga. He estado gozándome, monté en el carro y bien gozosa. Llevo meses que me reconcilié con el Señor. Ha sido fuerte, bien fuerte, pero yo sé que tengo que empezar a olvidar muchas cosas que me pasaron en mi pasado. Amén. Eso es. Y yo sé que Dios me va a hacer nueva. Eso es. Y Él me levantó, porque ya yo me declaro en victoria de mucha gente que hasta mi propia familia me traicionaron, me humillaron. Pero hoy puedo decir que gracias a Él tengo el gozo de la salvación. Aleluya. Y me lo va a poner de frente. Y yo les voy a poderle decir, Dios te bendiga. Amén. Qué bien, gloria a Dios. ¿Sabe? Eso es la expresión de un odre que fue expandido hasta lo último. Amén. Pero Dios dijo, te voy a hacer odre nuevo. Eso es lo que estamos buscando en esta mañana. Gente que diga, Toma mi corazón. Hazme moldeable, Señor. Hazme llorar de nuevo. Hazme sentir amor de nuevo. Hazme creer de nuevo. Hazme que me pueda dar una oportunidad de nuevo. A creer que puedo intentarlo de nuevo. Sí, a cerrar capítulos. Y Dios te dice,
voy a poner vino nuevo. Vamos a más en esta hora. Hello. Sí, estamos contigo. Sí, buen día. Mi nombre es Niurka Jorge. Yo estoy llamando porque aparentemente me van a hacer una biopsia el jueves por un nódulo que me sale en un seno. Y estoy llamando para sanidad, o sea, para los miedos que tengo, que el Señor me ayude con este miedo que tengo de salir positivo, de tratar de tener fe, porque es que siento que a veces no tengo ni fe y siento que ya me siento como enferma sin aún tener un diagnóstico. Cancelamos eso y declaramos Jesús, en el nombre de Jesús que va a ocurrir todo lo contrario. Te invitamos a que lo que tú has creado a través del miedo, diciendo estoy La enferma. palabra dice que hable las cosas que no son como si fueran. Puede haber miedo, temor, pero hay un Dios que te guarda, que te toma control de ti, de tus pensamientos, y comienza a declarar la palabra que está hecha en el nombre de Jesús. Hay una madre acá en WhatsApp escribiendo desesperada, diciendo que su hija le acaba de confesar que está enamorada de otra joven. Se fue de la casa, lo dejó todo por esta joven. Y esta madre dice, yo tengo mi confianza puesta en el Señor. Necesito oración urgente. Creemos que Dios pone todo en orden. Lo creemos. Vino nuevo en el nombre de Jesús. Mujer, no permita que nada de lo que escuchas, nada de lo que ves confunda tu corazón. Sigue amando a tu hija. Eso es. Sigue valorizándola. Sí, Señor, y buscando. Y tu amor y la fortaleza del cielo va a provocar un cambio. Seguro que sí va a provocar algo. Quiero añadirle que lo que tú le entregas al Señor, lo que tú le pones al Señor en el altar, Él se encarga. Así que ten paz, mujer. Así mismo. Aleluya. Adelante, buenos días. Mi odre está seco, está lastimado. Mi esposo me abandonó en medio de pandemia. Estoy en trámite de divorcio. Ha sido un padre ausente. Me quedé sin trabajo. Estoy a punto de perder mi casa. Su familia me quiere quitar a mis hijos. Y ha sido muy duro y yo me prometí no llorar más. Pero desde que comenzó Nancy y su esposo a hablar, lloro porque Dios está conmigo. Amén. Y porque lo que siento es su presencia. Creo que estamos escuchando la voz de un odre que ha sido expandido hasta lo último. Cuando tú escuchas tantas circunstancias, mi esposo, la casa, es un odre que está a punto de explotar. Y ese tipo de odre es el que Dios está buscando hoy para hacerlo manejable. Yo creo fielmente que Dios te ha permitido escuchar esta sección, este espacio hoy, para decirte que no ha acabado contigo. Parece que es el final, pero a partir de hoy hay cosas que comienzan a cambiar en el nombre de Jesús. Y Dios hará de ti ese odre nuevo, y Dios pondrá en ti algo nuevo, y sonreirás y testificarás a otros de lo lindo y de lo poderoso que es Dios, que aún en nuestros procesos que sentimos que nos morimos, Él siempre mora y mantiene la última palabra. Y todos los que estamos aquí en esta mesa de trabajo, si abriéramos el micrófono para testificar, usted se quedaría perplejo de cómo en un momento dado nuestro odre fue expandido hasta el final, pensando que íbamos a morir, pensando que todo se acababa, pensando que era el final, anhelando posiblemente hasta la muerte, porque a veces vemos la muerte como la salida, como que ya, vámonos por aquí. Y hay gente, wow, por favor, dame 30 segundos en esto. Hay gente que nos está escuchando ahora mismo. Padre, siento tu presencia, que han llegado al final y sienten que su odre está a punto de explotar y lo único que están anhelando la muerte. Y el enemigo le dice, quítate la vida, ya no vas más. Ya no vas más, ya no vas más. Y Dios te dice, hoy no es el final, yo tengo algo nuevo. Aleluya, alguien tiene que escucharme en esta mañana. Siento presencia de papá en esta silla. Dios toma estos minutos para decirle, hay gente que está sintonizando ahora mismo, que el diablo dice, quítate la vida, llegaste al final, ya no vas más, perdiste la casa, perdiste el carro, perdiste a tu esposa, perdiste tus hijos, perdiste todo. Hay gente que está batallando con un diagnóstico y lo único que pasa por su mente es el final, me morí, me voy a morir. Otros intentando, otros pensando, y Dios te dice,
no es el final, no es el final, no es el final. Quiero hacer de ti odre nuevo, quiero poner vino nuevo, quiero entregarte bendición nueva. Hay una nueva temporada, un nuevo tiempo. Reprende al enemigo, levántate hombre, levántate mujer, jovencita, levántate por favor. No es el final. Hoy llegó Jesús. Llegó Jesús, no es el final. Tu vida cambiará. Aleluya. Otra madre escribe que su hijo no sabe de él, Wow. se fue, le pide a Dios que él esté bien, escogió un camino que no es bueno, no duermo pensando en él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hijos que vuelven a la casa, hijos que aparecen, hijos que se reconcilian, hijos que vuelven a sonreír, hijos que vuelven a hacer que papi y mami sonría. Ese es el tiempo, lo creemos, creemos que ese es el vino nuevo que se desata para tu casa. Hay llamadas, por favor. Sí, claro que sí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Yo recibo esa palabra, Gloria a Dios. recibo ese remojo de parte del Señor. Recibo y creo y sé que todo lo lastimado de mi vida va a ser sacado, va a ser renovado. Dios me va a dar un vino nuevo. Dios me ha dado una nueva oportunidad en muchas áreas y esa palabra es para mí. Gloria a Dios. Yo confío en Dios y creo en Dios, que Dios tiene el control, Sí, amén. no solamente de mi vida, sino de mis hijos, de mi esposo, y que yo en mi casa serviremos Eso a es. Jehová y alcanzaremos la meta que Dios nos ha Qué lindo. puesto en nuestras manos. Amén. Lo creo. Gloria a Dios. Me Gloria gustó a algo Dios. que ella dijo, ese es remojo. Siempre me acuerdo de mi abuela cuando iba a hacer las habichuelas, las ponía en agua, ahí a remojar el día antes. Así que yo creo que Dios está tomándonos a todos, no solamente al que está ahí escuchando, y nos está remojando, Dice, refrescando. es que hay tanta promesa bíblica para nuestras lágrimas que se nos olvida. Hay tanta promesa bíblica para las lágrimas que se nos olvida. Y las lágrimas son un producto de felicidad, de dolor. O sea, cuando tú miras, se manifiestan. Hay gente que, mire, se pone a ver la televisión, no conoce ni los artistas, es algo ficticio y pegan a llorar. Yo tengo una de las nenas mías que eso ve algo de eso y ¿por qué estás llorando? ¿Cómo que? Y es algo, o sea, las lágrimas se manifiestan en diferentes formas en nuestra vida. Pero también yo quiero que tú sepas que se manifiestan para darte libertad. Amén. Para remojar. Son esas lágrimas las que el ángel de Jehová recoge, las toma en su redoma. Son esas lágrimas con las que Dios trabaja. Son esas lágrimas las que Dios mira y dice, hay que hacer justicia. Este ha derramado mucho. Y hay quien me diga, es que he llorado tanto hasta que mis ojos están hinchados, hasta que se ha secado las... No, busca. Vamos a utilizar esta expresión de campo en nuestra tierra. Remójate hoy. Métete en la profundidad de las aguas y del aceite de Dios. Llegó Jesús. Esta unción está fluyendo para levantarte. Esta unción está fluyendo para darte forma nueva. Esta unción está fluyendo para que tu odre vuelva a ser nuevo y puedas recibir lo nuevo de Dios. Porque hay un detalle muy importante, óyeme bien. Nunca intentes crear algo nuevo si todavía no has terminado y cerrado el capítulo de algo viejo. Señor. Porque se va a dañar lo nuevo. Aleluya. Y he visto mucha gente fracasar intentando algo nuevo sin cerrar el capítulo de lo viejo. Y Dios te dice hoy, lo que te quiero entregar, no puedes permitir que se contamine con lo viejo porque se va a dañar y se va a quebrantar. Algo nuevo quiere hacer Dios hoy. Estamos con Nimsi López, Miki Mulero a esta hora de la mañana, refrigerio en ruta. Adelante, buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Para que oren pedir oración por fortaleza para mí, porque tengo una familia, madre sola, y mis hijos estaban, desde bebé estaban en la iglesia, pero ahora están apartados y tengo uno preso. Para que oren por mí, Dios me dio fortaleza. Claro que sí. Seguimos orando por el pueblo en esta mañana. Hay una unción preciosa de lo que Dios está haciendo y cómo el Espíritu Santo le está hablando a tantas vidas esta mañana. Vamos a más. Adelante, ruta, buen día. Sí, buen día. Te habla Gilberto. Era para hablar relacionado a la muchacha que estaba hablando que perdió todo, el marido, el trabajo. En mi caso,
yo lo había perdido todo en María. Perdí mi abuelita, mi papá estaba enfermo de cáncer. Dios lo sanó a mi papá. No pudo recuperar a mi abuelita porque ese era el destino de ella. Dios me dio mi casa, me dio mi trabajo, me dio mi carro, yo lo había perdido todo. Y le doy gracias al Señor que siempre estuvo ahí, yo siempre estuve orando por él. Y él me iba a sanar a mi papá y yo sé que fue muy fuerte para mí. Y yo sé que esa muchacha se va a levantar en el nombre del Señor. Sí. Amén. Qué lindo. Amén. Qué lindo, qué lindo. Yo Alguien que lo perdió todo testificando que Amén. Dios le devolvió todo. Me Levantándole viene las manos. a mi mente la palabra restitución. Ujú. Me viene esa palabra porque hay gente que piensan que ya, como cantaba ahorita, no es el final. Pero yo creo que es un Dios que restituye, que Él vuelve otra vez a hacer las cosas nuevas como lo que estamos hablando y a entregarte lo que quizás perdiste, a entregártelo el doble, el triple. Amén. Así que es nuestro Dios. Dios está dispuesto a hacerlo. Sí. La pregunta es qué odre soy. Aleluya. Hay un silencio allá afuera. ¿Qué odre soy? Soy el odre hoy que digo, Señor, aquí estoy. Restitúyeme, maneja conmigo, trabajo. O estoy en un espacio de ser un odre seco, árido, que no quiero que nadie me hable, que no quiero que nadie me toque. No me toques esa área. Que en una circunstancia así podemos decirle a Dios, soy un odre viejo, seco, que no te retiene. Rómpeme y hazme nuevo. Dame de nuevo, hidrátame, Sí. cóseme de nuevo, prepárame de nuevo, pero dame forma de nuevo, pero yo quiero lo que tienes nuevo para mí. Yo quiero que se quede atrás lo que pasó. Yo quiero disfrutar de una nueva temporada. Yo quiero disfrutar y tengo que insistir en esto. La gente habla de pandemia. Mira, hermano, deje la cobardía, olvídese de eso ya. Vamos a enfocarnos en algo nuevo de Dios. Yo creo que esta es una buena temporada. Yo lo he predicado, lo he gritado y seguiré diciéndolo. El que no tenga algo nuevo en las manos en medio de esta pandemia ha perdido su tiempo. Esto es un tiempo para crear, para analizar, para reestructurar. Y debemos movernos en esa dirección. Por favor, iglesia, dama, caballero, joven, niño. No permitamos que el temor nos paralice, porque nos convertimos en odres secos, haciendo lo mismo con el virus. Y Dios quiere hacer algo nuevo. Tremendo. La gente tiene que saber que Dios quiere hacer algo nuevo. Se nos va acabando el tiempo, pero tenemos una llamada más por acá. En ruta, muy buen día. Hola, Hola, adelante, mi amor. mi nombre es Edna. Y me levanté hoy con un dolor de espalda, pero así Dios me dio la fuerza porque tengo que trabajar. Yo soy una madre soltera y tengo que trabajar y estoy aquí en mi carro a punto de comenzar mi trabajo, pero yo dije, tienen que coger la llamada porque siento como una persecución y una cosa en mi espalda y aflicción, mucha aflicción. Creo que cuando demos la palabra de oración ahora, todo lo que te está molestando, Sana en el atacando, nombre de se va en el nombre de Jesús. Hay una unción muy linda acá. Esa unción se va moviendo ahí donde tú estás. Y eres reflejo de mucha gente que nos escucha. Hay milagros en este día. Mira, este weekend estuvimos en Providence, Rhode Island. Y el sábado de la noche precisamente, de hecho, Nancy llegó en muleta, en silla de ruedas ese evento. Wow. Y el sábado en la noche, mientras Nancy cantaba así, sentada en un stool con las muletas, se desató una unción. Sí, señor. Que Nancy comenzó a brincar, se fue todo. Y ahí un hombre decía, mira, yo no puedo levantar este brazo de aquí. Lo levantó. Otro que no podía, y comenzó, una mujer que no podía escuchar por su oído derecho. Y lo que tenía un problema cerebral, dice, cuando comenzamos a cantar y a dar la palabra de salud, se destapó todo, comenzó a escuchar, se le fue de los dolores de... Bueno, una unción de milagro. La gente comenzó a testificar cosas increíbles, Dios haciéndolas en el momento. Cosas nuevas. Sí. Cosas nuevas está haciendo Dios. Recibe salud. Pero estamos dispuestos a recibirlo, estamos dispuestos a caminar en él. Yo creo que esa llamada es el reflejo de alguien que dice, en vez de ir al doctor, voy a ir a trabajar y le voy a creer a Dios. Y no está mal ir al doctor, no me apedree ahora. Estoy hablando de la fe, de la acción de fe. Y cuando demos la palabra ahora, cuando oremos, yo creo que Dios va a sanar. Creo que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay odres nuevos dispuestos a recibir un milagro ahora mismo. Amén. Y este es el momento de Dios.
Entonces estamos ready para orar. Estamos ready, Miki. Este es el momento de orar. Señor. Queremos que usted se una con nosotros. Pero quiero decirte esto. Si realmente quieres que algo nuevo ocurra en ti, algo nuevo debe ocurrir en tu vida. Y usted dirá, ¿qué es eso? Dios quiere entregarte algo nuevo, pero tienes que tomar decisiones nuevas y decirle a Dios, trabaja conmigo. Odre nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi mano al cielo creyendo fielmente que tú entregas ahora salud a los cuerpos enfermos. Tú no has cambiado, eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Creo fielmente que tú entregas salvación a ese Dios mío que ha sentido que ha llegado a su límite, que se muere. Creo que tú entregas vida ahora, que tú entregas paz, que tú te vas a glorificar. Hay gente que debe caminar en fe. Hay gente que debe creer ahora. Hay gente que debe comenzar a caminar por un milagro. Señor, si nuestro odre ha estado reseco, endurecido, viejo, caído, apático, eso se acaba hoy. Lo cancelamos y declaramos que somos odres manejables por ti, odres nuevos. Odre donde tú depositas vino nuevo, bendición nueva, sueños nuevos, ideas nuevas, bendiciones extraordinarias. Señor, hoy, aquellos que se han expandido tanto, que sienten que van a explotar, que van a reventar, que ya no aguantan más. Señor, hoy tú los refrescas con tu unción, con tu aceite fresco. Señor, caminamos en fe creyendo que somos odres nuevos en ti. Y una vez más declaro que tú derramas sobre nosotros vino nuevo, ideas nuevas para tu iglesia, ideas nuevas para los pastores, para los líderes, ideas nuevas en los medios, ideas nuevas, cosas nuevas, porque no le vamos a ceder terreno al enemigo, ideas nuevas en bendición. Lo vamos a recibir y nada ni nadie lo podrá detener. Una vez más, declaramos que todos los que estamos en esta mesa y todos los que nos escuchan somos hombres nuevos, dispuestos a recibir algo nuevo tuyo. En el nombre de Jesús. Mi poder no tiene límites. Solo camina en fe. Yo te multiplicaré. Hoy camina en fe. Porque Dios lo hace posible. Vamos, odre nuevo, vamos. Camina en fe. Dios te multiplicará. Él te sorprenderá. Solo camina en fe. El poder de Dios no tiene límites. Camina en fe. Hoy Dios se glorificará. Qué bendición. Aleluya. Bueno, la gente se mantiene en conexión con ustedes a través de las redes sociales siempre. Eso es. Instagram, Facebook. Estamos en Instagram, Facebook, estamos en YouTube. Esta semana estrena el video de Camina en Fe, así que pendiente, la gente que no nos sigue puede seguirnos a través de YouTube. Agradecido de lo que Dios está haciendo con este tema. Sí, esto ha sido, mire, estamos Gloria a Dios. contentísimos. Pegado, está pegado. No, ese tema ha sido Oye, vaya. número uno, o sea, por ahí. Número uno. Nueva vida, Gloria gloria a Dios. a Dios. Pero lo que hemos recibido a nivel de, bueno, Sí, lo increíble, sentimos. de verdad, increíble. Damos gloria a Dios por eso y el video viene esta semana. Esta semana, Con la ayuda del Señor. Así que pendiente a nuestras redes, 685-3023. Juan. Que el pueblo esté pendiente al evento que, bajo el estruendo de Dios, el ministerio que, ¿verdad?, maneja Miki Mulero, su esposa Nimsi, y Nueva Vida 97.7, organizando este concierto tipo caravana, donde llegamos a un lugar. Estamos a puntito de decidir el Está ahí, sitio, eso está ahí. así que estén pendientes. En grande. Así Vamos, que Jesús. vamos para allá. Bueno, Un abrazo, gente. familia, se les ama. Se les quiere mucho. Bendiciones. Esa es Ruta Nueva Vida 97.7, Puerto Rico. Buenos días.